Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este cuello con capucha a crochet para mujer. Es un cuello que se teje súper rápido y súper fácil, van a ver. Es un cuello unitalla. Vamos a generar aquí una circunferencia de aproximadamente 60 centímetros, así que cualquier cabeza va a pasar por ahí, ¿ok? Así que no se preocupen. Luego vamos a hacer una serie de aumentos hasta que cada quien alcance la dimensión que necesita y luego vamos a tejer este remate que es muy sencillo y que tiene una textura muy bonita. Y por último vamos a terminar con la capucha. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Eso nos ayuda mucho. Los materiales que vamos a utilizar son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad no se las puedo precisar, pues eso depende de la cantidad de vueltas de aumentos que hagan y de la altura que le den a la capucha. Pero en mi caso, yo utilicé 200 gramos de material. Esto puede servirles de guía para más o menos calcular la que ustedes necesitarán. Vamos a tejer este cuello con capucha con un gancho 6 milímetros. También necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Y ahora vamos a tejer 60 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener 60. Una vez que tienen las cadenas listas, vamos a unir con un punto deslizado en la primera cadena que tejimos, pero es muy importante que cuidemos que no se tuerza nuestra cadena. Entonces, vamos caminando así, siempre viendo el derecho de las cadenas, sin que se tuerzan. Siempre, siempre entonces viendo el derecho de las cadenas y vamos a llegar hasta la primera. Ahí vamos bien y por aquí llegamos ya a la primera cadena. Entonces nos aseguramos de que no se hayan torcido. Vamos a meter el gancho en esa primera cadena y ahora tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Entonces ya formamos este anillo. Este anillo que hemos formado, no se preocupen si ahora lo ven pequeño, conforme vayamos tejiendo las vueltas va a ir ampliándose, ¿ok? Cualquier cabeza va a caber por ahí, no se preocupen. Entonces, vamos a hacer una cadena, esta cadena es solo para subir, no cuenta como un punto, y vamos a tejer en la misma cadena en donde unimos, donde hicimos el punto deslizado, ¿ok? Que es esa que tenemos ahí. Ahí vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa primera cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Este hilito que quedó del inicio, cuando hicimos el nudo deslizado, pueden llevarlo arriba para ir tejiendo sobre él y que ya quede escondido. Entonces vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Ahí está el siguiente punto medio alto. Vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra y lazada sacamos las 3 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena. Me quedan ya 2 cadenas donde tejer, aquí y aquí. Aquí comenzamos, entonces voy a terminar. Como tejimos 60 cadenas, entonces tenemos en total 60 puntos medios altos, ¿ok? Cuéntenlos. Y una vez que terminan, entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos.
Pasamos por ahí la lana y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahora, en la vuelta que sigue vamos a comenzar a hacer aumentos. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a dar vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de los puntos medios altos que acabamos de hacer. Entonces, vamos a empezar a tejer en el primer punto, que es el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a tejer un punto medio alto, un punto medio alto en el punto que sigue y ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues súper sencillo, vamos a tejer 2 puntos medios altos en ese punto. Entonces, vamos ahí, tejemos uno y otro más en el mismo punto. Con eso ya aumentamos. Y vamos a continuar repitiendo esto. 2 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento tejiendo 2 puntos medios altos en el mismo punto. Y esto que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacer 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí está uno. Ahora en el punto que sigue hacemos otro y ahora un aumento tejiendo 2 puntos medios altos en el mismo punto. Uno y en el mismo punto hacemos otro. Repetimos otra vez. 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí está uno. En el punto que sigue hacemos otro y en el siguiente hacemos un aumento con 2 puntos medios altos en el mismo punto. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí un aumento en el punto que sigue, entonces hago un punto medio alto, en el siguiente un punto medio alto y ya solo nos queda el último punto. Acuérdense, aquí donde vemos salir este hilito que es el de la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejemos. Nuestra vuelta termina aquí, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. Aquí ya no tejemos. Entonces, en el último punto nos toca hacer un aumento con 2 puntos medios altos en el mismo punto. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Ahora vamos a hacer una vuelta sin aumentos. Vamos a tejer un punto medio alto en cada punto. En esta parte del cuello siempre vamos a hacer así, una vuelta donde aumentamos y una vuelta donde no aumentamos. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Acuérdense de siempre dar vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, que es el que está pegado a la cadena. Ahí hacemos el primer punto medio alto y continuamos así en cada punto, haciendo un punto medio alto. Acuérdense, aquí no aumentamos. Vamos a terminar esta vuelta. Aquí está el último punto donde voy a tejer. Acuérdense, aquí donde sale este hilo, que es la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta nos toca hacer aumentos. Acuérdense que dijimos que en una aumentaríamos y en otra no, en una sí y en una no. La secuencia para estos aumentos será así. Si la primera vez que aumentamos tejimos 2 puntos medios altos, uno en cada punto, y luego hicimos un aumento, entonces en esta vuelta nos va a tocar hacer 3 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento. Después tejeremos una vuelta sin aumentar, en la que sigue entonces nos tocarán hacer 4 puntos medios altos y luego un aumento. Luego continuaremos una vuelta sin aumentar y en la que sigue pues nos tocarán hacer 5 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento, ¿ok? Así de sencilla es esta secuencia. Entonces vamos a empezar esta vuelta.
Empezamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena. Como habíamos dicho, si en la primera vuelta de aumentos hicimos 2 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento, entonces ahora nos tocan 3. Empezamos aquí en el primer punto, hacemos 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3. Y ahora en el punto que sigue hacemos un aumento. Lo seguimos haciendo igual, tejiendo 2 puntos medios altos en el mismo punto. Y continuamos repitiendo esto. Entonces, 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue hacemos un aumento tejiendo 2 puntos medios altos. Ahí está uno y otro más en el mismo punto. Así que vamos a continuar repitiendo esto. Acabo de hacer aquí un aumento, así que me toca hacer 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Y en el último punto, que es este, acuérdense aquí ya no tejemos, nos toca hacer un aumento. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena, que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta dijimos que no íbamos a aumentar. Entonces vamos a hacer un punto medio alto en cada punto, empezando en el primero, el que está pegado a la cadena. Termino aquí la vuelta. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Vamos a hacer la vuelta que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Voy a hacer esta vuelta que es de aumentos. Ahora nos toca hacer una vuelta de aumentos, acuérdense. La voy a hacer con ustedes para que no quede duda alguna de cómo seguimos la secuencia. Entonces, si habíamos hecho 3 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento, entonces ahora nos tocará hacer 4 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento. Entonces empezamos en el primer punto, hacemos 1, siguiente punto, 2, siguiente 3 y siguiente punto 4. Y ahora en el punto que sigue hacemos un aumento. Siempre los hacemos igual, tejiendo 2 puntos medios altos en el mismo punto. Y continuamos repitiendo esto. 4 puntos medios altos, uno en cada punto y luego un aumento. Después de hacer estos 4 puntos aquí, entonces terminamos en el último punto haciendo un aumento. Unimos la vuelta con un punto deslizado y bueno, ya saben, ahora tocará hacer una vuelta sin aumentos. Continuaremos tejiendo de esta manera, aumentando en una vuelta sí, en la otra no, en una sí, en otra no, y siempre siguiendo con esta secuencia que llevamos, de manera que la próxima vuelta donde les toque aumentar, pues harán 5 puntos y luego un aumento. En la siguiente que les toque aumentar, pues harán 6 puntos y un aumento, etcétera, etcétera. Así van a continuar hasta que este collar que estamos formando, voy a colocarlo así, hasta que este collar, al colocarlo sobre sus hombros, llegue aquí, al final de cada hombro, ¿sí? Que esta parte les quede en el final de sus hombros. Ahí nos vamos a detener, ya no vamos a aumentar. Así que habrá quien, por ejemplo, con este número de vueltas ya alcanza este tamaño, ya alcanza el final de sus hombros. Habrá quien necesite hacer más vueltas. Eso dependerá de las proporciones del cuerpo de cada quien, ¿ok? Entonces hay que seguir tejiendo así hasta alcanzar el final de nuestros hombros. Y eso sí, muy importante, vamos a terminar en una vuelta de aumentos, ¿ok? Para después poder seguir con el adorno que vamos a hacer. Si ya alcanzaron la orilla de sus hombros y terminaron, como habíamos dicho, en una vuelta de aumentos, entonces ahora ya podemos comenzar con el adorno que vamos a hacer en este cuello o en esta capelina. Es un adorno muy sencillo. En mi caso yo no necesité hacer más vueltas con estas
me bastaron. Soy una persona muy menuda y pequeña, entonces no necesité hacer más. Lo que sí que es muy importante también antes de continuar con el adorno que vamos a hacer es que nos aseguremos de tener un número par de puntos. A veces sin querer por ahí se nos puede ir un punto de más o de menos y entonces este es momento de arreglarlo. Así que cuéntenlos, asegúrense de tener un número par. Si no lo tienen, entonces lo que pueden hacer es ya sea quitar el punto que hicieron en el último aumento, quiten de ahí un punto o pueden agregar un punto extra en el penúltimo punto, como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, bueno, si ya están listos, vamos a continuar. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. A partir de ahora siempre conservaremos el mismo número de puntos, pues ya no vamos a aumentar más. Comenzamos a tejer en el primer punto y ahí hacemos un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. En el punto que sigue haremos un punto alto doble. Entonces damos dos lazadas, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas, lazada, sacamos dos argollas y lazada, sacamos dos argollas. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bajo en un punto y un punto alto doble en el punto que sigue. Vamos a repetirlo, nos toca hacer un punto bajo, así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Si se fijan al tejer ese punto bajo, con el punto alto doble formamos esta bolita, que es lo que nos va a dar esa textura tan bonita. Y ahora nos toca hacer un punto alto doble. Entonces damos dos lazadas, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada sacamos dos argollas, lazada sacamos dos argollas y lazada sacamos dos argollas. Otra vez un punto bajo en el punto que sigue y un punto alto doble en el siguiente. Y así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. He tejido aquí un punto alto doble, así que me toca hacer un punto bajo y terminamos en el último punto con un punto alto doble. De esa manera completamos el patrón. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta solamente vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Empezamos en el primero y continuamos así en cada punto. Voy a hacer el último punto bajo de la vuelta, que es aquí. Aquí ya no tejemos. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer otra vuelta con estas bolitas, con puntos bajos y puntos altos dobles, pero ahora vamos a mover de lugar esas bolitas para que nos queden intercaladas. Entonces, primero hacemos un punto alto doble, lo hacemos en el primer punto, así que damos dos lazadas, metemos el gancho y tejemos este punto alto doble. Y ahora en el punto que sigue tejemos un punto bajo. Y continuamos repitiendo esto. Un punto alto doble. Y en el punto que sigue, un punto bajo. Ven cómo ahora nos van a quedar así intercaladas esas bolitas. Entonces vamos a continuar repitiendo esto. Después de tejer un punto alto doble en el penúltimo punto, en el último hacemos un punto bajo. Con eso terminamos la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto alto doble. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer solamente puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Empezamos en el primero.
Una vez que terminen esta vuelta, unen con un punto deslizado en el primer punto. Y para las dos vueltas que siguen, lo que vamos a hacer es tejer un punto medio alto en cada punto. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto medio alto y continuamos así en cada uno. Una vez que terminen entonces esta vuelta van a hacer otra igual, tejiendo un punto medio alto en cada punto. Acuérdense de subir con una cadena y dar vuelta al tejido, ¿ok? Eso siempre lo vamos a hacer. Ya tejí esas dos vueltas de puntos medios altos, aquí está una y aquí está la otra. Y si ustedes también, entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una parte así como esta, donde formamos estas bolitas, nada más que en lugar de hacer solo 2 hileras de bolitas, vamos a hacer 3. Esa es la única diferencia. Entonces empezamos tejiendo así como aquí. Hacemos primero un punto bajo en el primer punto y un punto alto doble en el punto que sigue. Y continuamos repitiendo esto. Un punto bajo y un punto alto doble. Terminamos con un punto alto doble. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Y ahora, así como hicimos aquí, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y hacemos un punto bajo en cada punto, empezando desde el primero. Una vez que terminen, unen con un punto deslizado en el primer punto, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer una vuelta como la segunda vuelta de bolitas que hicimos, ¿ok? Entonces empezamos con un punto alto doble en el primer punto. Un punto bajo en el punto que sigue y continuamos repitiendo esto. Un punto alto doble y un punto bajo. Terminamos en el último punto con un punto bajo. Unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Un punto bajo en cada punto empezando en el primero. Este es mi último punto. Unimos con un punto deslizado y vamos a hacer ya la última vuelta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y esta vuelta es igual a la primera que hicimos de bolitas. Entonces empezamos en el primer punto tejiendo un punto bajo y en el que sigue hacemos un punto alto doble y continuamos repitiendo esto. Una vez que terminen la vuelta, unen con un punto deslizado en el primer punto y ahora ya corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y esta parte ya está lista. Ya está listo el cuello, quedó muy bonito y ahora vamos a agregar una hebra nueva para tejer la capucha. La agregaremos en el lado opuesto a donde tenemos la unión de las vueltas. En mi caso, aquí está esa unión. Entonces voy a agregar una hebra nueva acá para dejar esta parte en la espalda. Así que escojan una cadena, yo lo voy a hacer aquí. Tenemos el lado derecho del tejido hacia afuera. Pasen por ahí su gancho, saquen la lana y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena vamos a tejer el primer punto medio alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que tenemos. Pueden ir tejiendo sobre este hilito para que ya quede escondido. Entonces aquí voy a la siguiente cadena y tejo un punto medio alto.
Siguiente cadena, hago lo mismo. Vamos entonces a seguir así. Tengan cuidado al llegar a la unión de las cadenas de no tejer sobre el punto deslizado que hicieron para unirlas, porque si no van a generar un punto más. Entonces, yo por ejemplo tengo aquí una cadena, aquí está, aquí se ve un punto. Este es el punto deslizado que hicimos y aquí está la cadena, la que sigue. Como tenemos 60 cadenas o tejimos 60 cadenas para iniciar, entonces tenemos que tener aquí 60 puntos medios altos. Vamos a continuar. Esta es la última cadena que tengo. Como decíamos, tenemos 60 puntos medios altos que son las cadenas que habíamos hecho para iniciar. En esta vuelta sí vamos a unir con un punto deslizado. Ya a partir de la siguiente no lo vamos a hacer. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Empezamos en el primero. Terminamos la vuelta igual que lo hicimos en el cuello, aquí, en este punto donde vemos el hilo de la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Y como les decía, ya no vamos a unir la vuelta. Vamos a continuar ahora tejiendo sobre los puntos, así, para aquí ir generando el espacio donde va a quedar nuestra cara. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y seguimos haciendo un punto medio alto en cada punto. Empezamos en el primero. Aquí está el último punto. No lo vayan a dejar sin tejer. Siempre deben de tener la misma cantidad de puntos. Y vamos a continuar repitiendo esta vuelta tal cual la acabamos de hacer. Siempre subiendo con una cadena que no cuenta como un punto, dando vuelta al tejido y tejiendo un punto medio alto en cada punto. ¿Y hasta cuándo continuarán repitiendo esta vuelta? Bueno, pues van a tomar la medida desde la mitad de su cabeza en la parte superior y hacia abajo hasta el hombro y a esta distancia le van a agregar entre 7 y 10 centímetros dependiendo de qué tan holgada quieren que quede la capucha sobre su cabeza. Eso es lo que va a tener que medir desde aquí, desde la primera vuelta que hicimos, la que hicimos sobre las cadenas, y hacia arriba, ¿ok? Entonces vamos a seguir repitiendo esta vuelta hasta alcanzar esa distancia. Pues ya he alcanzado la distancia que necesitaba. En mi caso yo tejí desde el inicio de la capucha hasta el final aproximadamente 37 centímetros. Pero ya saben, esto depende de la medida que tomó cada quien. Una vez que hayan terminado, entonces van a cortar su lana dejando una hebra larga porque con esta vamos a coser, la parte superior de la capucha. Entonces, dejen esa hebra larga y la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Enhebren la aguja lanera con esa hebra larga que dejaron para coser y vamos a hacer una costura súper sencilla aquí en la parte superior de la capucha. Yo sugiero utilizar el punto tipo látigo, pero ya saben, si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante. Entonces vamos a pasar la aguja por el lado opuesto a donde parte el hilo. Entonces buscamos el primer punto, en mi caso aquí está, paso la aguja por ahí y por el primer punto en este lado, que está aquí. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Ahora vamos al punto que sigue en este lado. Es este. Paso la aguja y por el punto que sigue en este lado. Siguiente punto. En este lado, aquí está. Y siguiente punto acá. ¿Ven? Es muy fácil, así que vamos a continuar uniendo de esta manera hasta terminar con todos los puntos.
voy a hacer la última puntada aquí en este punto y en el último en este lado. Si ya terminaron, entonces ahora vamos a pasar la aguja por el mismo lugar hacia adentro de la capucha para por aquí, por el revés del tejido, hacer un nudo. Y ahora ya esta hebra la escondemos por aquí, por el revés del tejido. Vamos a pasarla un poquito entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Una vez que terminen, corten el sobrante y van a hacer lo mismo con la hebra que nos quedó al final del cuello. Y con eso hemos terminado ya este cuello con capucha. Ya vieron que fue súper fácil. También si alguien quiere puede doblar esta parte y hacer una pequeña costura aquí, como ustedes quieran, como a ustedes les guste. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!